Ya hace 4 semanas comenzamos con esta serie corta de sermones sobre la Reforma, básicamente con motivo de celebrar un año más de lo que fue aquel movimiento que resultó en la iglesia protestante. Y no protestante porque protestaron, sino porque denunciaron, porque mostraron una realidad. Desde hace ya varias semanas comenzamos con estos sermones que básicamente han sido un paseo por los fundamentos bíblicos que llevaron a aquel grupo de hombres a levantar su voz frente a una institución que se había alejado de la verdad. Habían dejado la palabra, habían dejado la verdad de Dios y se habían vuelto a los mitos. Habían abrazado la sabiduría de los hombres y estaban funcionando basados en sus propios intereses, en sus propios deseos y no en la voluntad de Dios. En el primero de esos sermones hablamos de cómo la iglesia de Roma había puesto de lado las escrituras paulatinamente. Poco a poco cada vez habían apartado más la palabra de Dios, le habían dado más cabida al razonamiento de los hombres, más cabida a los deseos de sus corazones y se habían convertido en una institución que controlaba el poder, que había ocultado la palabra de Dios de los hombres. Solo unos pocos dentro de la misma iglesia tenían acceso a ella y habían convertido lo que debía ser una institución divina, controlada y regida por la palabra de Dios, en una institución humana que pretendía controlar y manipular la vida de los hombres por el afán del poder. Habían cambiado un evangelio de gracia, el evangelio de la gracia, por un evangelio que estaba basado en dinero y en obras. Cuando estos hombres levantaron la voz, el resultado fue salir de las tinieblas y regresar a la luz. Por eso aquel lema, después de las tinieblas, la luz. Los 3 sermones siguientes, después de ese primer sermón, comenzamos a estudiar esos elementos innegociables del evangelio, que hoy en día les llamamos las 5 solas, y que no son otra cosa que elementos innegociables del evangelio, cosas que si nosotros cambiamos, deja de ser el evangelio. Hasta ahora hemos visto 3 de esas solas: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Y si resumiéramos estas 3 solas en una sola frase, diríamos que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo a través de la fe en la sola obra redentora de Jesús en la cruz. Si cualquiera de esos 3 elementos los cambiamos, dejó de ser el evangelio. Se convierte en otra cosa. Vimos en algún momento cómo Pablo se enfureció cuando vio que los gálatas estaban escuchando a estos hombres que venían de Jerusalén y que les decían que además de la gracia, ellos debían cumplir esto y esto y esto y esto. Y como Pablo los llamó incluso torpes. ¿Cómo se molestó? ¿Y por qué se molestó tanto? Porque lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la integridad del evangelio. Lo que se estaba poniendo en duda era la validez de la revelación de Dios y la suficiencia de la obra de Cristo. Hoy vamos a ver la cuarta de estas solas, y es sola escritura. Pero antes de comenzar a hablar de qué es esto de sola escritura, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han oído decir a alguien, Dios me dijo esto, o Dios me dijo aquello? ¿Cuántas veces lo han dicho ustedes? ¿Cuántas veces uno como cristiano ha dicho, Dios me dijo esto, o Dios me dijo aquello? Y lo increíble es que hoy en día los cristianos utilizan esta frase a la ligera. Dios me dijo, cuando en realidad es una frase que tiene unas implicaciones tremendas.
Hermanos, no se trata de decir que el vecino me dijo tal o cual cosa, o un amigo me dijo esto, o el profesor me dijo esto. Estamos hablando de poner en la boca de Dios palabras. Poner en la boca del Dios Todopoderoso, del dueño, del soberano, de todo el universo, en cuyas palabras está el poder de crear desde la nada. Él habló y se hizo. Estamos poniendo en su boca palabras. Y les pregunto, ¿cómo sabemos realmente que fue Dios quien nos dijo algo y no nuestro propio corazón, que es caído, que es pecador y que se mueve en función de nuestros propios deseos? ¿Cómo sabemos que eso que creemos que Dios nos dijo realmente viene de Dios y no es sencillamente un producto de mi deseo? Fíjense lo diferente que sería decir: Dios me dijo que me mudara a tal o cual país. Siempre uno que sea bien próspero y que tenga bastantes cosas chéveres. O que hiciera tal o cual negocio. O que aceptara un empleo. O que aceptara esto porque es una bendición que viene del Señor. O que le dijera a un hermano que hiciera tal o cual cosa. Fíjense lo diferente que sería decir eso a decir: Dios me dijo que me niegue a mí mismo, tome su cruz y lo siga. O decir: Dios me dijo que busque primeramente su reino y su justicia, confiando en que Él se va a ocupar de cubrir mis necesidades básicas. ¿Están viendo la diferencia de las dos cosas? Lamentablemente, uno de los errores más comunes en la iglesia de hoy está en pensar que somos libres de decir que Dios dijo algo sin pasarlo primero por un filtro, sin pasarlo por una regla de medida, sin verificar que eso realmente lo dijo Dios, sin hacer algo que nos indique si eso realmente está alineado con su voluntad, con lo que Él desea y con lo que Él tiene planeado. Y ese filtro, esa regla de medida existe. Y vale decir que a nuestro Señor le tomó más de 1500 años componerla y la ha mantenido intacta por otros tantos siglos, y lo hizo además de manera progresiva, lo hizo de manera contextual a grupos particulares, considerando la realidad de las personas con las que a las que se le estaba revelando en cada ocasión. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender con claridad el mensaje y pudieran comunicarlo a las generaciones siguientes. Si hoy el Señor nos hablara a nosotros, nos hablaría en términos que nosotros conocemos. Si el Señor se le fuera a revelar hoy a un niño de 10 o 12 años, no le hablaría de rollos fotográficos, no les hablaría de lugares como Rapid Phot en las Mercedes, porque esos niños no tienen ni idea. Les hablaría de internet, les hablaría de fotografía digital, les hablaría de celulares, utilizarían los elementos propios de la cultura para comunicarse con ellos. Y lo haría además en un idioma que esos niños pudieran entender. Dios se comunicó con cada generación cuando reveló sus libros de manera que la gente lo pudiera entender. El propósito era hacerse entender, no dejar una cosa oculta, que los hombres tuvieran que inventarse algo. No, la revelación de Dios fue clara para cada generación. Y esa regla de medidas la tenemos todos a la mano, está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Y es allí donde esa cuarta sola escritura entra. Dicho de manera sencilla, hermanos, si algo no está en la Biblia, entonces no podemos asumir y no podemos decir que eso lo dijo Dios. Y por ende no podemos basar nuestra fe en eso. Si no está en la Biblia, no podemos decir Dios dijo tal. Y menos aún basar mi creencia en eso. En algo que yo pensé o en algo que alguien me dijo,
pero que difiere de lo que dicen las Escrituras. Cualquier cosa que no esté ahí no puede ser fundamento de nuestra fe. Punto. Eso no es negociable. Y frente a esto, muchas personas dirán, pero es que la Biblia es un libro obsoleto. La Biblia tiene todos esos años escrita. Ha pasado de moda. Es la iglesia la que tiene que adaptarse a los tiempos modernos. ¿Cuántas personas nos dicen eso hoy? Fíjense lo que dijo Jesús a este respecto, ahí mismo en el Sermón del Monte. Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. El mismo Señor nos dijo que su palabra iba a ser la que regiría su iglesia. Y que todo lo que ahí está escrito iba a ser respetado e iba a ser cumplido. Lo que quiero que hagamos hoy es que nos pasemos por un par de textos del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender por qué solo en las Escrituras encontramos la revelación que nosotros necesitamos para relacionarnos con Dios como Él tiene planeado que lo hagamos. Solo a través de las Escrituras pueden conocer al Señor. Estos pasajes que vamos a ver nos van a mostrar tres características de las Escrituras. Tres características que son fundamentales. Estos pasajes, uno está en la segunda carta de Pedro y el otro está en la carta, en la segunda carta de Timoteo. Vamos a comenzar con la primera de estas características, que es la veracidad y la suficiencia de las Escrituras. Básicamente, a lo que me refiero con esto es que lo que dice la Biblia es 100% verdad. En ella no hay ningún tipo de falsedad y además en ella encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para conocer a Dios, todo lo que necesitamos para conocer su carácter, su voluntad y su plan. Todo lo que Él quiso que nosotros conociéramos sobre Él está revelado, quedó por escrito. Y Él lo ha guardado durante siglos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Fíjense lo que dice. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en Él estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Fíjense en esto, hermanos. Pedro comienza recordándonos algo. Él, Juan y Jacobo estuvieron en el monte de la transfiguración. Estuvieron ahí cuando Jesús se transfiguró. Ellos vieron la gloria de Dios y escucharon las palabras del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. ¿Qué haría cualquier persona hoy si le ocurre algo así? Escúchenme a mí, que yo soy el profeta de Dios y yo tengo el mensaje para ustedes. Yo vi al Señor transfigurado. Escúchenme a mí, que yo soy la autoridad. Eso es lo que cualquier persona en hoy diría. Pedro les dijo, estábamos los tres ahí, lo vimos, damos testimonio de ello, pero en lugar de decirnos que confiemos en lo que ellos vieron,
En lugar de decirnos que confiemos en lo que ellos escucharon, nos dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. En pocas palabras, Pedro nos está diciendo que aquello que ellos presenciaron era solo una confirmación de lo que Dios ya había revelado a través de los profetas en las Sagradas Escrituras, y que esa revelación de Dios es en donde debemos poner la mirada. Esto vino a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Él no les dijo, recuerden siempre lo que yo les estoy diciendo, recuerden lo que yo vi, porque yo viví esto o yo viví aquello. Pedro no les dice, básense en mi testimonio. Pedro les dice, fíjense en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y en la carta a los Hebreos, el autor nos recuerda que esa revelación no terminó con los profetas del Antiguo Testamento, sino que continuó y que tuvo su conclusión en la obra de Cristo, en la obra de Jesús. Allí en Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, que muchas veces y por varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. En pocas palabras, hermanos, la revelación de Dios comenzó con los profetas, pero fue completada, fue concluida, fue consumada con la obra de Jesús al ofrecerse en la cruz y fundar su iglesia como el instrumento que él iba a utilizar para dar a conocer al mundo las buenas nuevas. Y lo hermoso es que aún en el Nuevo Testamento, que uno pudiera decir, es que en el Nuevo Testamento son nuevas revelaciones, aún en el Nuevo Testamento, siendo esta la conclusión de la revelación, cada idea, cada frase, cada cosa que encontramos ahí, está sustentada por lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento. No hay nada que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que no tiene su sustento, que no tiene sus raíces en lo que ya Dios había revelado. No hay una sola doctrina de Pablo que no esté sustentada en el Antiguo Testamento. No hay palabras de Jesús que no esté sustentada en el Antiguo Testamento. De hecho, ¿qué hizo Jesús muchas veces? Escrito está. Una y otra vez encontramos a los autores en el Nuevo Testamento citando al Antiguo. Y ante esto, muchos pudieran objetar, ¿y cómo podemos confiar en que fue Dios quien reveló las Sagradas Escrituras y que no fueron hombres que las escribieron? Porque esa es otra de las protestas comunes de las personas. ¿Y cómo sé yo que eso no lo escribieron hombres? Y allí es donde entra la segunda característica de las Escrituras que vamos a ver hoy. Está ahí mismo en el pasaje que acabamos de comenzar a leer de Segunda de Pedro. Y es la naturaleza divina de las Escrituras. Los versículos 20 y 21, continuando con el texto que veníamos leyendo, nos dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Presten atención a lo que dicen estos versículos. Por un lado, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Ninguna. Ni un pedacito de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie. Esto no se trata de opiniones o interpretaciones humanas, no se trata de lo que hombres comunes tenían en su corazón o en su mente y le quisieron comunicar a otros. No se trata de lo que yo o alguien más queremos que la Biblia diga. Yo pudiera querer que la Biblia diga muchas cosas y puedo tratar de torcer lo que ahí dice, pero cuando yo digo algo diferente a lo que Dios dijo decir,
Lo que Dios quiso decir, lo que yo estoy citando no es la palabra de Dios. El mensaje de las Escrituras no le pertenece a ningún hombre, no nos pertenece a nosotros y no tenemos ningún derecho a alterarlo o adaptarlo a nuestros propios deseos. No tenemos ningún derecho a hacerlo más digerible para que la gente no le resulte ofensivo. No tenemos el derecho a adaptarlo a los tiempos modernos porque es obsoleto. Es la palabra de Dios, del que hizo el universo, del que con solo hablar creó toda esta maravilla de la nada y que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. En segundo lugar, en este mismo pasaje nos dice que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Lo que aquellos hombres dijeron, lo dijeron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en lo siguiente. Hermanos, la Biblia es un libro que no es un libro, es un conjunto, es una biblioteca, es un conjunto de 66 libros. 66 libros, escritos a lo largo de más de 15 siglos, por decenas de autores, provenientes además de distintos estratos sociales, a comunidades que en algunos casos estaban a cientos de kilómetros unas de las otras, en contextos históricos y culturales diferentes. Imagínense lo que podían cambiar las cosas en 1500 años. En tiempos en los que no existía la imprenta, no existían los medios de comunicación que nosotros daríamos por sentados, ni siquiera habían carreteras. Viajar de un lugar a otro era casi imposible. Y que aún así, esos 66 libros que fueron escritos en tanto tiempo, por tantos autores, guardan una perfecta correlación y una temática central que se mantiene desde el principio hasta el final. Es como que ustedes me dijeran que vamos a construir un edificio enorme y vamos a mandar a cortar ladrillos en distintos lugares. Un ladrillo en una cantera, otro ladrillo en otra piedra, una piedra en una cantera, otra piedra en otra cantera, otra piedra en otra cantera, y así necesitamos cientos y cientos y miles de piedras. Y cuando las cortamos y las trajimos, todo ensambló perfecto. Eso sería imposible. Que alguien agarre las piezas de un reloj de estos de antes, no de los relojes digitales, sino de un reloj de estos suizos, que son piezas chiquiticas, se para en lo alto de un edificio y haga así, y el reloj caiga armado en el suelo. Eso es imposible. Eso es sencillamente imposible. Es la explicación de este milagro, de estos 66 libros, escritos en tanto tiempo, por tantos autores que guardan una correlación perfecta y una temática central que se va hilando una con otra, en el cual no hay contradicciones. Tiene una explicación sencilla. El verdadero autor es uno solo, hermanos. No fueron hombres los que lo escribieron. Dios habló a los hombres a través de hombres para que pudieran entenderlo. Pero el que habló fue Él. E inspiró a estos hombres que hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y frente a esta realidad tan grande y tan maravillosa, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿para qué Dios tomó el trabajo de revelar su palabra a través de todos esos siglos, a través de todas estas personas? ¿Cuál es el propósito de esto? Y ahí es donde entra la tercera característica que vamos a ver hoy sobre las Escrituras. Está en 2 Timoteo capítulo 3, y es el propósito redentor y santificador de las Escrituras. Ahí en 2 Timoteo 3:15 al 17 dice, está escribiéndole Pablo a Timoteo: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por un lado, las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A través de su palabra, Dios reveló su plan de redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje central es Cristo. Y es a través del Evangelio que Dios presenta la verdad a los hombres. Los hace conscientes de su pecado, los hace conscientes de su santidad y los hace conscientes de la condición terrible en la que se encuentran y de la condenación terrible a la que van dirigidos, y los lleva de la mano, les abre los ojos al milagro de la cruz. Es a través del Evangelio, es a través de su palabra que Él hace eso. Pero eso es solamente una cara de la moneda. Tiene un propósito salvador. El Espíritu Santo utiliza la palabra para hacernos conscientes del pecado, llevarnos a la cruz. Pero también dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A través de su palabra el Señor enseña, reprende, corrige e instruye en la justicia a sus siervos, a fin de capacitarnos para servirle. Dicho de manera sencilla, la Biblia es el instrumento que Dios utiliza para moldearnos a la imagen de Cristo. Es su palabra la que Él utiliza para transformar nuestra manera de pensar, para transformar la manera en que nosotros vemos el mundo. Es a través de su palabra que Él nos permite ver la realidad como Él la ve, como realmente es, no como nosotros, criaturas caídas, la queremos ver. Lo que hemos visto hoy, hermanos, es que en las Escrituras Dios nos presenta la verdad y nos enseña todo lo que necesitamos para relacionarnos con Él. Hemos visto que Él la reveló a través de hombres que caminaron con Él, pero que Él fue el autor y que nadie tiene el derecho de tergiversar, a cambiar, a alterar absolutamente nada de lo que ahí dice. Porque Él es el dueño del mensaje. Él fue quien decidió comunicarse y quien tomó las acciones para comunicarse. Y ese mensaje que Él quiere comunicar debe ser respetado. Y como si fuera poco, el Señor utiliza esa palabra que Él reveló para conducir a los suyos a los pies de la cruz, para conducir a los suyos a la salvación y para hacerlos crecer a la imagen de Jesús, para que podamos servirle con fidelidad. Esto es tremendo, hermano. Pero lastimosamente, a pesar de esta maravilla, son muchos los cristianos que hoy no leen la Biblia. Están cerradas en las mesas de noche, están instaladas en los celulares, pero nunca las abrimos. Y cuando las abrimos para tomar pedacitos. Como si de un pedacito pudiéramos decir todo lo que Dios reveló en 66 libros. Hoy son muchos los que creen que pueden conocer a Dios y servirle, escuchar los sermones los domingos, o asistiendo a algún estudio bíblico, o escuchando predicadores a través de la radio, a través de la televisión o a través de YouTube en internet. ¿Qué porcentaje de las Escrituras nosotros podemos conocer si escuchamos y venimos todos los domingos al servicio? Un poquitico. Un poquitico de todo lo que Él reveló. No, bueno, pero es que también escucho sermones en internet, y escucho conferencias, y escucho estudios bíblicos en YouTube. ¿Cuánto más? 66 libros. El Señor se tomó 1500 años para revelarlo. Nos cuentan todo lo que necesitamos saber de Él, de su plan de redención, de cómo podemos relacionarnos con Él, de cómo podemos conocer su carácter y de cuál es nuestro papel dentro de ese plan de redención. Y el problema es que
Son muchas las iglesias que hoy, sea de manera directa o indirecta, sea porque lo dicen o sea porque lo enseñan con el ejemplo, dicen que la Biblia no es fundamental y que podemos conocer a Dios a través de otros métodos. Son muchas iglesias las que hoy hablan más de psicología que de la palabra de Dios. Que ponen al hombre en el centro y ponen la sabiduría humana y hablan de cualquier cosa menos de la palabra. Y no nos dicen, no, es que la Biblia no es suficiente, pero lo predican indirectamente una y otra vez, y lo que la gente va aprendiendo es que la Biblia está ahí, pero no hace falta. ¿Cuántas personas no se alimentan hoy más de un libro que les dice cómo crecer en la fe que de la palabra? ¿Cuántas iglesias no discipulan a las personas con manuales de discipulado en lugar de utilizar la Biblia? Y en lugar de enseñarle a las personas a estudiar la palabra y a conocerla como Dios la reveló, para que ellos en su intimidad puedan estudiarla y puedan crecer en su relación con Él. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como discípulos de Cristo es, ¿qué vamos a hacer con este regalo tan grande? Hermano, es un regalo en el que el Señor nos presenta la verdad, nos dice todo lo que necesitamos para relacionarnos con Él, que salió de Él. Tenemos una ventana en la mente de Dios, y eso fue lo que Él utilizó para llevarnos a la cruz, y eso es lo que Él utiliza para moldearnos, para transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Tenemos este regalo tan enorme. ¿Qué vamos a hacer con esto? Me gustaría cerrar hoy dejando que esa pregunta la conteste el apóstol Pedro en un pasaje de su primera carta. Fíjense lo que dice. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Cómo desea un niño la leche materna? ¿Cómo pide un niño la leche materna cuando tiene hambre? Le dice, mamita, dame lechita. Grita, patalea hasta que se la dan. Porque es todo para él. No tiene otro alimento, no hay más nada que lo alimente, solo la leche materna. Y va a patalear y le va a dar, va a gritar y va a llorar hasta que la mamá le dé su leche. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Qué ilustración tan bella. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Hermanos, si hemos probado lo bueno que es el Señor, ¿cómo no alimentarnos de esa leche pura de la palabra, que es la única que va a hacernos crecer en nuestra salvación? Vamos a orar. Señor, creo que todos los que estamos aquí hemos estado en ese lugar, Señor, en el que tu palabra no toma el primer lugar, en el que por una u otra circunstancia, Señor, la ponemos de lado y nos preocupamos más por otras cosas y comenzamos solo a dedicar tiempitos cortos, Señor, a leer una que otra cosa. Creo que todos hemos estado en ese lugar, Señor, en el que por nuestra propia rebeldía, como sabemos que al abrirla nos vas a mostrar nuestro pecado, por nuestra propia rebeldía la mantenemos cerrada, Señor. O intentamos manipular lo que dice.
y nos engañamos diciendo que estamos en la verdad, o que lo que estamos haciendo no está mal, aunque tú claramente nos adviertes, nos dices, nos muestras a través de tu palabra la verdad. Señor, hoy queremos pedirte que trabajes con cada uno de nosotros, Señor. Que pongas en nosotros, Señor, ese deseo como el de un niño recién nacido por la leche materna para alimentarnos día a día de tu palabra, Señor, que no podamos vivir sin ella. Que así como el niño no puede vivir sin ella, nosotros no podamos vivir sin tu palabra, Señor. No con pedacitos de ella, sino de toda ella, Señor. Que nos dispongamos de todo corazón, Señor, a estudiarla de principio a fin. Y a volver a estudiarla de principio a fin, y a volver a hacerlo, y a volver a hacerlo, y a volver a hacerlo, sabiendo, Señor, que es a través de ella que tú nos haces crecer en nuestra salvación. Que no pensemos nunca que porque hemos leído algunas partes, o que porque la hemos leído completa, tal vez más de una vez, no necesitamos continuar estudiándola. Señor, líbranos del engaño de pensar que ya te conocemos como tú quieres que te conozcamos. Líbranos del engaño de pensar que ya leímos lo suficiente, que no hace falta leer más. Y pon en nosotros ese deseo, Señor. Como niños recién nacidos que desean la leche materna, de alimentarnos continuamente de tu palabra para crecer en nuestra relación contigo, para crecer en nuestra salvación, Señor. Te damos las gracias por este regalo tan grande que nos has dado, al entregarnos las Escrituras, Señor, al entregarnos la palabra en un idioma en el que la podemos leer. Por darnos este privilegio que nuestros antepasados no tuvieron, Señor, de tener cada uno, no una, sino varias, en distintas traducciones. Recuérdanos, Señor, que muchas veces tu iglesia perseguida no tenía la palabra y hacían lo que fuese para conseguirla. Recuérdanos, Señor, que muchos mártires se la aprendían de memoria, porque cuando estaban presos no tenían acceso a ella. Recuérdanos, Señor, que muchos dieron su vida para que fuera traducida y para que estuviese nuevamente disponible para tu iglesia, para tu cuerpo, para tu instrumentos, Señor, para darte a conocer. Recuérdanos, Señor, que si no nos alimentamos de ella continuamente, no crecemos como tus siervos. Recuérdanos, Señor, que si no nos alimentamos continuamente de ella, el mundo nos va a alimentar de otras cosas. Y nuestra mente y nuestra manera de ver la realidad va a estar más moldeada y más influenciada por el mundo que por ti. Recuérdanos, Señor, que no podemos dejar de estudiarlas porque vamos a empezar a parecer más ciudadanos del mundo que ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a ser cada día, Señor, agradecidos con este regalo, a estudiarlas diligentemente, a estudiarlas con corazones sumisos, Señor, que estén dispuestos a ser confrontados con la verdad y a ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas por siempre, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.